La cultura maya está ubicada en lo que actualmente son 5 países: México, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador. Las abuelas y abuelos alcanzaron grandes logros. Entre ellos, crearon el Ojer Mayip Tzibk, sistema de escritura jeroglífico maya. Construyeron la pirámide más grande del mundo, denominada la Danta, ubicada en Petén, Guatemala. Escribieron el libro sagrado Popol Vuh. Desarrollaron varios calendarios considerados dentro de los más exactos en la historia de la humanidad. Las abuelas y abuelos alcanzaron este conocimiento y muchos otros más, teniendo así un desarrollo histórico y cultural totalmente en otra configuración, distinta a otras culturas del mundo. Todo este gran auge de conocimiento estuvo activo e intacto dentro de la cultura maya hasta la llegada de los españoles. Cuando ellos arribaron a las tierras mayas se maravillaron por todo el conocimiento con el que se encontraron, pero claramente no entendieron mucho de lo que veían y escuchaban, así pensaron que se trataban de cuestiones del diablo. En una demostración de fanatismo religioso y etnocentrismo, quemaron muchos objetos propios de la cultura, incluyendo los wuhs, conocidos como códices. Uno de los casos es el que lideró Diego de Landa, quien el 12 de julio de 1562, en calendario gregoriano, realizó un acto de fe católica, en donde quemaron gran número de códices. Landa describe: hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no se hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, y les daba pena. A pesar de todas las atrocidades y abusos recibidos por el mundo eurocéntrico con el afán de querer eliminar por completo el conocimiento milenario e imponer su cultura, la sabiduría maya ha resistido por más de 529 años. Así hoy día ese grandísimo conocimiento milenario se encuentra más que vivo y entretejido dentro de nosotros. Que se prepare el mundo para una posible pandemia de coronavirus. Es lo que pidió hoy la Organización Mundial de la Salud. Esto porque en la última semana los casos fuera de China se han multiplicado. El lunes pasado había contagios en 26 países. Hoy ya son 34. El virus causa un tipo de neumonía que puede llegar a ser letal. Tenemos así como que sería como nuestros objetivos, a la esencia, a lo que queremos llegar de lo que vamos a aprender en este semestre. Entonces, ¿por qué yo les hacía mención a que hay que unirnos, pero que hemos estado en un momento fragmentados? Porque siempre hemos estado unidos, en el sentido que siempre hemos tenido la misma información. Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Guarambaré, en Paraguay. Yo soy de Bogotá. En México. En Perú. En una ciudad llamada Arequipa. Nací na ciudad de São Paulo. Eu nasci no Rio de Janeiro. Yo nací en Hernandarias, departamento de Alto Paraná, en Paraguay. Yo nací en Perú. Yo nací en Colombia.
En Bogotá, Colombia. No nos pare de bailar, dale mami, shake that ass, ha. Está saliendo uno pa' que prenda. Si te falta el respeto, solo dame don saplé pa' que aprenda. La yegua yo la agarro de la rienda. Una ofrenda pa'l rapper de las tinieblas. Ay, esa tu pierna, como tiembla. Nena, yo soy tu linterna, o en medio de la niebla. Te hago ver la luz pa' que no te pierdas. Ahora que estamos entrando en el estudio de la epigrafía maya, es que los silabogramas generalmente pueden tener miles de variaciones, infinitas. Y los logogramas, en el caso, también puede ocurrir lo mismo. Pueden tener miles de variaciones. Porque, por ejemplo, para representar Balaam, yo tengo, acá, solo en esta diapositiva, yo tengo 6 ejemplos de logogramas diferentes, que a la vez son lo mismo, que representan a Balaam, o sea, al jaguar. Soy el Elvis, está el remix. Hay no gangsta man, pero sí pirata como Kick. El rafagazo es eminente si es cuestión de quitar click. No me aguantan el trick, a todos sus combos sac my dick. Y al que joda con mis perros se los zumba yo quick. Bájenle chatos, que en el nivel que están yo ya pasé de hace rato. De mierda en el zapato, yo estratega como Patton. Fumando siempre fina y usted toda vea del guato. THC recospa pa' los cazapatos. En el padrino que lo Entonces el segundo punto es eso, ¿verdad? Que cada estudiante, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros, incluyéndome, podamos grabar un video del proceso, ¿verdad? De cómo nosotros hicimos nuestro arte, ya sea desde el inicio hasta el final de nuestra obra, ¿verdad? Y al final vamos a hacer un video, un corto, un audiovisual, juntando los diseños de los que todos hagamos, ¿verdad? No sé si, Santiago, nos quisieras comentar un poco sobre tu arte que hiciste. No sé si quisieras compartir más o menos cómo fue que hiciste el proceso de transliteración, qué silabograma o qué logogramas usaste.
Yalangilo, Shubikri Batichue, Loya Atachiel, Rirua Chule, Atachiel, Rirua Chule.